Buenos días. Hoy les voy a explicar más en detalle todas las zonas de los mapas que les mostré. Entonces, vamos a ver dos partes del mapa. El mapa tiene una parte en la cual van a ver las zonas según Robert Peronofferet. Robert Peronofferet ha sido el creador del registro de osteópatas francés y uno de los primeros, si no el primero, en haber recolectado todas las técnicas reflejas occidentales, desde el tejido conjuntivo, periosteo, ligamentos, etc. Y ha sido también un alumno directo de la señora Ingham en Estados Unidos, la creadora de la reflexología podal. Entonces, hoy en día van a haber muchos cursos de reflexología, especialmente de reflexología podal, como si hubiera solo esta técnica. Y cada autor agrega sus zonitas por ahí y por allá, muy a menudo para vender libros, a veces de experiencia. Los hay, pero también muchos por vender libros. Y son muy escasos los que fueron alumnos directos de la señora Ingham. Bueno, él ha sido alumno directo de la creadora de la técnica y cuando él podía iba a ver los creadores de la técnica cuando todavía obviamente eran vivos. Yo he sido el asistente de Robert durante años, cuando él venía a Argentina a dar cursos sobre estas técnicas. Entonces, si les digo esto es porque hablo de las fuentes. Cuanto más cerca estamos de la fuente original, menos probabilidad hay de encontrar cosas raras en una técnica. O sea que la técnica hay que entenderla en su contexto. La técnica es mejor entenderla con los fundadores o más cercano a los fundadores posible, porque hoy en día van a haber muchos cursos en todos los ámbitos, incluso en osteopatía, en el cual van a haber gente que no vienen de una línea directa. Por ejemplo, yo en osteopatía vengo de los que fueron los primeros osteópatas franceses, que ellos mismos estudiaron en Maidstone, en Inglaterra. Desde Maidstone tenemos una línea directa con la Escuela de Chicago y de la Escuela de Chicago directamente una línea con la Escuela de Kirksville, la primera escuela de osteopatía en la historia. Entonces, cuando ven un lineaje, pueden decir que las fuentes son fiables. Vamos a tener gente que han experimentado las cosas, que se han transmitido experiencias y que ellos mismos han podido agregar su propia experiencia, pero con toda la experiencia ya de lo que se ha visto. Cuando no hay lineaje, van a haber muchas formaciones por todo el mundo, y en Francia como en Latinoamérica no faltan. Van a haber muchas formaciones en la cual van a tener gente que se pasaron diplomas entre sí, o sea, tienen diplomas, títulos, no se sabe bien de dónde viene, y cuando mira un poco van a ver que tiene el diploma de una asociación o de un tipo que él mismo le dio un diploma a otro tipo, que él mismo le dio un diploma al mismo amigo, que bueno, entonces se autodiploman así, pero casi ninguno viene de una línea directa con esta gente. Acá van a tener alguien que aprendió la línea directa desde la osteopatía por un lado y la línea directa desde las técnicas reflejas por el otro lado. Entonces los mapas que les voy a dar no son hiper sofisticados, pero son mapas fiables, son mapas que han sido testeados durante mucho tiempo, entonces son interesantes y son bastante fiables. El mapa de Robert no es el mapa exactamente el mapa original de la técnica del tejido conjuntivo de la espalda. El mapa de Robert
es una adaptación del mapa de Elisabeth Dicke, porque él fue a Alemania a aprender la técnica. Elisabeth Dicke hizo un mapa, pero según enfermedades, porque ella, bueno, era del ámbito medical, entonces su visión era la de las enfermedades. Entonces, según tal enfermedad, vamos a tener tal o tal zona. Robert lo adaptó a la visión osteopática y a la visión holística en general, que no va a ver las enfermedades, sino que va a ver los desequilibrios de los órganos. Entonces rehizo el mapa, o no lo rehizo completo, sino lo adaptó con respecto a los órganos. Entonces les voy a mostrar esto porque es interesante. Históricamente van a ver algo interesante y fiable. Y les agregué mi propio mapa que no reemplaza al mapa de Robert, sino que se agrega al mapa de Robert. Va a dar más precisiones en ciertos casos, nos va a dar más informaciones en ciertos casos y también son elementos que he practicado años y que he testeado, así que sé qué significa que podemos sacar con esta información. Bien, primero el mapa de Robert. En ese mapa de base, el que ven sobre el esquema que les doy en la video, es el que ven a la izquierda, el mío está a la derecha. En el mapa de Robert van a ver la zona cardíaca, que es muy grande, va a abarcar toda esta parte izquierda del tejido conjuntivo. Puede ser más o menos marcado, puede ser marcado solo en una pequeña parte, en general parte de alrededor de T4, T5. Puede estar marcado ahí o puede estar marcado mucho más según los tipos de problemas que vamos a tener en los tejidos. Ya les dije también, la gente que suele comer mucha carne, toma poca agua, va a tener una piel más dura, se marca más. La gente que es más vegetariana se marca menos. Entonces siempre tienen que adaptar su diagnóstico al tipo de piel que van a tener y al tipo de paciente. Pero este en amarillo sobre el mapa es la zona cardíaca. La otra gran zona en violeta va a ser la zona del hígado. Todos estos sectores van a impactar el hígado. Hay zonas que podemos encontrar como en forma de placa, a ver si podemos estar. ¿Se acuerdan lo que le había mostrado en la primera video? Hay zonas que se van a marcar en forma de placa y otros que pueden estar en hinchazón. Es variable, por ejemplo el hígado puede estar en placa o puede estar en hinchazón. Si estamos hablando de la jiba de bisonte, está más a menudo en hinchazón, pero también a veces, raramente, puede estar en placa. Hinchazón lo vamos a llamar congestión. Y cuando está en placa, estamos más con un tejido en hipocirculación, le falta circulación. Pero en ambos casos vamos a tener un déficit circulatorio que se va a transmitir a la calidad del tejido conjuntivo que va a ser más duro. Entonces, o en hinchazón o en retractación, pero en ambos casos vamos a tener un tejido conjuntivo retraído. Luego van a tener sobre el mapa la zona gris en el medio, cuando van a tener estos segmentos, van a indicar sobre todo el mediastino y en lo mismo que el mediastino va a indicar también los bronquios. Luego van a tener la zona verde, dos pequeñas zonas, una en la punta superior del omóplato, otra en la punta inferior del omóplato, en verde. Esto va a indicar sobre todo la vesícula biliar. La vesícula biliar está más a menudo marcada arriba que abajo, a veces se puede marcar abajo, pero se marca arriba y abajo porque en realidad va a tensar los músculos que están debajo del omóplato. El omóplato recubre esta parte, entonces la piel acá no tiene nada, pero se va a notar acá y acá. Y también va a tensar
el angular, el músculo que sale de las cervicales y viene hasta el omóplato, el angular del omóplato, va a tensar por vía refleja este músculo y se va a notar en esta parte del tejido conjuntivo. Entonces es bastante fiable, ¿eh? Van a pensar siempre, cuando estas dos cosas están marcadas, sobre todo esta, averiguar qué pasa con la vesícula biliar. Puede que no tenga un problema medical en el sentido estricto, pero puede que está preparando una tensión, puede que está empezando a tener un poco de arena dentro. Luego van a tener el cuadrilátero negro que le va a indicar toda la zona que pueda estar impactada por los riñones. Todo el tejido conjuntivo de esta zona con problemas de riñones puede estar bastante impactada. También puede ser en hinchazón o en retractación. En realidad es en retractación cuando tenemos riñones con gente que toma poca agua, con gente que... o riñones que están un poco bloqueados, incluso riñones que pueden estar molestos por el coxis. Bueno, en general va a estar más en la retractación, pero también cuando está en hinchazón, que es más escaso, cuando está en hinchazón, ahí podemos tal vez pensar más en una insuficiencia renal en preparación o ya declarada. Luego vamos a ver el triángulo acá que indica el sacro, y este triángulo que indica el sacro nos indica mayoritariamente problemas de útero. Entonces cuando tienen una retracción o un hinchazón, más bien cuando se trata de un hinchazón, van a pensar en reglas un poco complicadas. Y van a notar que esta zona, cuando realmente el útero está implicado, van a notar que se amplía en el momento de las reglas. Va a tomar un poco los costados, así la piel va a estar más dura incluso sobre los costados. Luego van a tener tres zonas naranja rojo, una acá y una en el coxis. Entonces van a tener la zona del coxis, la zona, digamos, de que va a tocar el E1 y la zona acá de C7, la última cervical. Cuando estas zonas están marcadas juntas, según Robert, a menudo nos indica un bloqueo osteopático general, craneosacral, de modo general. Luego vamos a detallar un poco más este asunto. Entonces estaríamos más en un problema mecánico. Luego van a tener las zonas que están abajo en la cola. Ven que hay tres zonas, una rosa, otra naranja y otra rojo clarito. Estas tres bandas que ven sobre la cola hay que verlas de forma simétrica. En el mapa no los pude poner juntas porque se iban a comer una sobre la otra, pero van a ver que vamos a tener básicamente vamos a tener una zona venolinfática en rosa. Entonces esta zona va a empezar desde los bordes externos del sacro, y desde estos bordes va a ir en dirección horizontal en dirección de los trocánteres mayores que tenemos acá, los dos huesos acá que se notan bien al exterior. Van a ir en esta dirección, ahí. Ya les dije, cuando estamos con un problema de útero y reglas complicadas, en el momento de las reglas se juntan las zonas venolinfáticas y las zonas de útero. Luego van a tener dos otras zonas que van a ser bastante interesantes. Vamos a tener la zona arterial de los miembros inferiores,
va a partir acá en el sacro, van a partir del borde del sacro y va a ir hacia el ángulo inferior ahí del glúteo, por cada lado. Empieza desde el borde del sacro y va hacia el ángulo del glúteo. Entonces acá vamos a pensar en problemas arteriales. ¿Cómo hacemos la diferencia, la palpación, por ejemplo, en estas dos zonas? Bueno, para palparla ya les dije que había que palpar en ángulo recto con respecto a la zona. Si esta zona es así, vamos a intentar palpar así o así y vamos a intentar sentir si hay algo que pega por debajo. Si desplazando la piel de esta manera sentimos que hay un tejido conjuntivo por debajo que está pegado, que nos tira los dedos para adentro. Si sentimos esto, entonces vamos a decir es esta zona. Y la dirección es muy importante, porque si cambio de dirección, me pongo en ángulo recto con respecto a la zona arterial, bueno, no voy, ven, bueno, acá no hay problemas arteriales, pero normalmente si me pongo en ángulo recto con respecto a esta zona, veo si la piel está pegada en este lugar. Y el último, que va a estar ahí de costado, piensan que estas zonas son simétricas, van a estar ahí de costado, vamos a tener la zona del colon. Esas son las zonas indicadas por Robert Peronofere. Entonces, estas zonas que nos está indicado van a, ¿cómo decir? Son simétricas, pero también la pueden encontrar en forma asimétrica. O sea, cuando palpan van a poder encontrar de un lado y no del otro. Entonces les van a indicar que el problema existe de un lado y no del otro. Obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, del colon, lo ven a la derecha, no lo ven a la izquierda. A la derecha van a sobre todo sospechar el colon ascendente. Y si lo ven a la izquierda, cuestión de anatomía, van a sobre todo sospechar el colon descendente. Bueno, nada más. Con estas zonas ya de Robert hemos visto lo esencial. Hay una zona que olvidé voluntariamente, es una zona acá a la punta del omóplato izquierdo que se dice que suele indicar un problema de estómago. En mi experiencia es muy raro ver un problema de estómago acá, pero hay otra zona en la espalda que para mí es mucho más fiable para el estómago. Entonces esta no la puse en la de Robert porque para mí es la menos fiable. Las demás son interesantes y les agregué unas zonitas más que les van a precisar un poco más las cosas. Entonces si tomamos mi mapa, van a ver, bueno, unas zonas que son más chiquititas. Por eso les aconsejo primero entrenarse con las zonas de Robert. Cuando ya están entrenados, luego pasan a mis zonas que son más chiquitas porque son realmente más aplicadas a uno o dos segmentos. Bueno, ahí vamos a empezar con la zona en amarillo que van a ver cerca de la articulación glenohumeral. La articulación en amarillo nos va a indicar problemas globales de hígado vesícula. Cuando el hígado o la vesícula biliar están implicados, vamos a tener esta zona que tenderá a marcarse porque va a impactar los ligamentos de esta articulación por vía refleja y por consecuencia el tejido conjuntivo que está por encima. Vamos a tener también la zona de T4. T4 es realmente la dorsal de entre los omóplatos, ¿no? Esta dorsal puede indicar dos problemas. O bien un problema que viene del cráneo, desde el cráneo, y si no es un problema mecánico que es consecuencia de un bloqueo del cráneo,
es lo que llamo la dorsal emocional, o sea, el corazón emocional. Un corazón que puede o no tener un problema físico, pero cuyo origen va a ser muy a menudo emocional. Entonces ahí T4 está casi siempre marcada. Luego vamos a tener por debajo una zona amarilla, un triangulito amarillo, a nivel de T6, amarillo, naranja, perdón, a nivel de T6, ahí va a indicar sobre todo el famoso problema de estómago del cual le hablé hace un ratito. Y esta zona, en cuanto a problemas del estómago, es bastante fiable, pero vamos a ver qué, porque el estómago hay varias partes. Es muy fiable en una parte particular del estómago que es la curvatura menor. El estómago está acá para resumir y vamos a tener una pequeña curvatura y una gran curvatura. Y estas dos curvaturas se van a juntar en el píloro y luego los alimentos van a salir por ahí. La curvatura menor del estómago, su irrigación está controlada por unos nervios simpáticos que salen mayoritariamente de alrededor de T6. Sobre todo T6, pero también un poco T5 y T7, por supuesto, hay siempre un poquito del de arriba y de abajo, pero el centro es T6. Entonces, cuando tenemos esta vértebra que está marcada, muy a menudo vamos a tener un problema de esta pequeña curvatura, lo cual es muy importante porque es muy a menudo la que está en general al origen de las úlceras, que está al origen de los problemas de estómago, que está al origen de los problemas de reflujo gastroesofágico, o sea, RGO. Entonces ahí tenemos un elemento muy fiable para indicarnos los mayores problemas del estómago. Las úlceras se suelen decir hoy en día que está debida a la bacteria Entero pylori, pero la Entero pylori tenemos muchos casos en el cual está y no hay problemas de úlcera. La Entero pylori también hay muchos casos en el cual no está y tenemos úlceras. O sea que tampoco es un factor fiable al 100%. Lo que sí es cierto es que la Entero pylori, bueno, es una de las bacterias comensales que podemos tener, que puede provocar problemas o ninguno. Lo cierto es que cuando tenemos un tejido cuyo comando simpático molesta la circulación, entonces este tejido se defiende mal. Hay que saber que tenemos naturalmente ácido clorhídrico en el estómago, o sea que decir que tomar limón puede hacer un agujero en el estómago es completamente estúpido porque no es así. El tema es que tenemos un tejido que secreta elementos que le permiten protegerse de este ácido clorhídrico que nos ayuda en la digestión. Si este mismo tejido está mal irrigado, no va a secretar correctamente las cosas y no se va a poder defender y va a estar comido por el propio ácido que genera. Entonces es muy importante averiguar esto porque la mayoría de los problemas del estómago vienen de la curvatura menor y vienen de un problema de comando que va hacia el sistema arterial del estómago. Entonces este es muy fiable. Luego van a tener una zona verde alrededor de T9. Tenemos T9 y a veces desborda bien en los costados de T9. Cuando esta zona se marca, ahí van a tener un elemento bastante fiable conjunto con otra zona verde que está a nivel de L5. Cuando tienen ahí T9 y L5 que están marcados conjuntamente, a menudo cuando están marcados es muy fiable
de un problema de origen craneal, lo que se llama en osteopatía un problema descendiente, un bloqueo de arriba que va a provocar bloqueos adaptativos hacia abajo. Tienen T9 y bien largo y tienen L5 es muy fiable, van a muy a menudo tener un problema de origen craneal, cráneo o cervical superior cráneo. Luego el complementario de este, ¿no? Por eso las zonas de Robert eran interesantes para decir un problema craneosacral, pero acá le doy más detalles para ver si este problema es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Acá este en verde nos indica de arriba hacia abajo. Luego vamos a ver el de abajo hacia arriba. Pues el bloqueo de abajo hacia arriba casi siempre va a estar implicando la zona del coxis en negro y la otra zona en negro de L4. Cuando ven coxis y L4 juntos, muy a menudo van a tener un problema de bloqueo ascendiente, o sea, primero el bloqueo empieza abajo y luego va a provocar adaptaciones arriba. Luego van a tener una zona azul que está sobre el sacro, pero está más chiquito. Está abajo en los segmentos inferiores del sacro. Estamos hablando sobre todo de S3, S4, S5. Realmente abajo no es tan amplio como la zona del útero, es más chiquito y más abajo. Y esta zona en azul nos puede indicar en el hombre un problema de próstata. Entonces no se olviden de este pequeño detalle. Luego tenemos dos zonas en violeta. Estas zonas en violeta son interesantes porque vamos a tener arriba la charnela dorsolumbar, o sea T12L1 por un lado, y otra zona en el sacro que va a abarcar S2, S3, S4. La zona bien del medio del sacro. Cuando tenemos estas dos zonas marcadas, tenemos que preguntar si hubo operaciones, especialmente abajo del abdomen, porque si hay cicatrices en esta zona, nos puede marcar estas dos zonas. Porque va a impactar, las cicatrices de operaciones van a impactar sobre las envolturas de los órganos, que son también fascias, y estas mismas nos van a comunicar irritaciones a este nivel. Entonces, si ven, por ejemplo, que esta zona está marcada, y esta zona también, no saltan encima diciendo, bueno, ¿cómo está su útero? Y si su paciente le contesta, pues no tengo más útero porque me lo sacaron, no es que están equivocados, o sea, se quedan las cicatrices siguen mandando irritación a los tejidos conjuntivos. Entonces, no están equivocados en el sentido de la información que recibieron. Pero cuidado de hacer la pregunta antes, porque si no la persona a quien le dice eso va a pensar que que cuenta cualquier cosa, porque bueno, si no tiene útero, no tiene útero. Entonces, primero averiguan, acá tenemos una irritación, puede indicar efectivamente un problema de útero. Si tenemos arriba en conjunto, preguntamos si hubo operaciones. Y ahí si hubo una operación de útero, sí es coherente. Pero ojo, también podemos tener estas zonas marcadas con una operación de apendicitis, porque tenemos los mismos segmentos de los tejidos conjuntivos que pueden estar tocados. Entonces todas las operaciones de la parte inferior del abdomen pueden estar marcadas ahí. Bueno, eso es una cosa más. Todas las zonas que están marcadas acá podemos enviar diagnosticarlas y luego enviar una información positiva hacia los órganos, salvo esta violeta. Esta violeta no podemos hacer nada. Tenemos que hacer una técnica que haremos adelante del abdomen para actuar más cerca de las cicatrices. Pero por ahora, salvo la zona violeta, las demás vamos a poder hacer cosas con esto.
Bueno, les agradezco y espero que esta clase les ha sido útil para aclarar un poquito los mapas. Les pido practicar, como les mostré en la clase precedente, les pido practicar sobre la piel de unos cobayos bien intencionados que van a seleccionar.